Hola chicas. Bueno, habíamos quedado que les iba a hacer una breve explicación de los textos que leí de Marta Nussbaum, de acuerdo a lo que habíamos visto en el encuentro pasado, que finalmente no pudimos trabajar los textos, así que ahora voy a compartir pantalla para poder, bueno, para justamente poder hacer eso. A ver, vamos a ver, compartir la pantalla. Este, Compartir, acá estamos. Vamos a ir a la presentación con diapositivas del principio. Bueno, acá la tenemos a Marta Claver-Nussbaum. Bueno, es una pensadora, como yo les comenté, muy destacada porque ella por un lado es, bueno, es neoyorquina. Ella ha estudiado la filosofía y la literatura de la antigüedad griega, fundamentalmente, un montón de autores, bueno, pero se destacan Platón, Aristóteles, y a la vez las tragedias griegas, el helenismo en particular. Bueno, tiene muchas obras, una de ellas que es muy interesante, que se llama La fragilidad del bien. Tiene muchos libros y también muchos artículos. Es muy vasta su obra y ustedes la pueden incluso investigar un poco porque realmente es muy interesante. Eh, a mí fundamentalmente me interesaba, por otra parte, mostrarles cómo ella, Marta Nussbaum, va a tratar de aplicar la teoría de Aristóteles a la ética, a la actualidad, y no solamente el concepto de bien en Aristóteles, que estuvimos viendo, que es la eudaimonía, sino también el concepto de virtud, que también estuvimos viendo en Aristóteles. Entonces, yo les había dado para leer un texto que está en un libro que ella compila con Amartya Sen, con el economista Amartya Sen, en 1993, que se llama La calidad de vida. Y en ese libro ella escribe Virtudes no relativas, un enfoque aristotélico. Bueno, ese es el libro que me interesa comentar, ese artículo que me interesa comentar con ustedes, y vamos a ir viendo. Bueno, particularmente este artículo, ella lo había escrito en 1986 y lo incluye en este libro. Lo que ella va a rescatar es que la teoría de las virtudes de Aristóteles parece estar intentando definir algunas esferas, como le llama ella, de experiencias que serían comunes a todos los seres humanos. Y en esas esferas de experiencia comunes a todos los seres humanos serían espacios en donde las personas tenemos que decidir acerca de cuál sería la actitud correcta, ya sea algo para actuar o incluso a nivel de los sentimientos, ¿no? Eh, Esto es como algo bastante arriesgado en su posición, porque en general lo que vamos a encontrar en el pensamiento actual es como la confirmación de cierto relativismo, como que la idea de lo que es correcto está muy asociado a una visión particular de la cultura. En cambio, ella pretende que la teoría de Aristóteles, o en todo caso una resignificación que ella hace, o un desarrollo que hace de la teoría de Aristóteles, pueda servir como una herramienta de crítica, incluso de esos contextos culturales. Y a ella le interesa la teoría de las virtudes porque las virtudes que va mencionando Aristóteles están como enfocando en algunos aspectos bastante cercanos de la vida de las personas. Para poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el hecho eh, de contar un secreto, ¿no? O de contar algo que podría avergonzar a alguien, en lo que nosotros podríamos decir, bueno, vale la decisión de ser discreto en algunos puntos y no contar aquello que
si lo hiciéramos, avergonzaría a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces, la virtud de la discreción. Es decir, las virtudes aproximan la reflexión ética a situaciones en las que nos vemos involucrados casi a diario y en las que es necesario reflexionar acerca de lo que es correcto, incluso también sobre el repertorio de respuestas acerca de lo que deberíamos hacer en esa situación que guarda nuestra lectura, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque guarda, perdón, nuestra cultura, ¿no? Porque también tendremos que tener algún tipo de herramienta para evaluar si esas prácticas sociales son verdaderamente las correctas, ¿no? Como por ejemplo, podría ser dentro de nuestra sociedad, eh, por ejemplo, hace unos años se consideraba este, que si una mujer tenía bebés chiquitos o hijos y esposo y estaban en edad de crianza, llegaba un fin de semana, no se veía bien que su recreación consistiera en salir con las amigas o peor sería irse de vacaciones, ¿no? Dejando al marido a cargo de la casa. Mientras que si hubiera sido al revés, que el marido, se veía bien que el marido sí saliera, ¿no? Por dar un ejemplo así muy, muy básico. Bueno, era lo correcto ante esa situación. Entonces, pensar, ¿no? Bueno, la situación de recreación que todo ser humano tenemos, ¿qué respuestas acerca de cuál es la recreación correcta que tiene nuestra cultura y qué discernimiento podemos tener sobre eso? Y un poco por eso es que la teoría aristotélica para Marta Nussbaum nos permitiría hacer ese análisis crítico de las prácticas sociales, ¿no? Bueno, por eso que ella va a estar un poco en contra de este relativismo absoluto, porque si nosotros finalmente validamos toda cosmovisión en base a ese relativismo, nos quedamos sin herramientas de crítica, ¿no? Porque por otra parte, la teoría de las virtudes viene a ser una perspectiva de la teoría del bien humano, porque la teoría del bien humano, como nosotros la vimos, la eudaimonía, es una vida plena, ¿no? Es lograr tener una vida floreciente, una vida en donde todas nuestras posibilidades humanas puedan ser expandidas, incluso podrían ser más de las que había pensado Aristóteles, ¿no? Una vida plena, una vida cuya plenitud solamente podríamos juzgarla cuando la persona murió, ¿no? Cuánto pudo hacer humanamente durante su vida, ¿no? Bueno, eh, por eso lo que dice que justamente las teorías contemporáneas van a dejar de lado las teorías de las virtudes porque justamente las teorías de las virtudes pareciera ser como teorías muy locales, ¿no? Como si Aristóteles hubiera reflejado los ideales de caballerosidad de su época. Por eso sería como un aspecto de la teoría de este pensador que no podríamos retomarlo en la actualidad. Y eso es lo que sí se propone hacer Nussbaum. Por eso, por ejemplo, las teorías éticas suponen que tradiciones como, a ver si me puedo subir un poquito mi cuadrito, tradiciones como la esclavitud, el tema de racial, la situación de las mujeres, la tolerancia, intolerancia religiosa, los modelos agresivos ligados a la hombría, no serían cuestionados con una ética como la de Aristóteles, sino con otros sistemas éticos que vimos la otra vez, como podría ser el kantiano o el utilitarista, ¿no? Es decir, Kant plantea hasta qué punto es racional universalizar una máxima que uno tenga
para sí mismo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, si yo, eh, ¿qué pasaría si todos los varones, para poder afirmar su hombría ante cualquier ofensa, utilizaran la violencia, ¿no? ¿Cómo sería el mundo? Entonces, si esa pregunta yo la puedo responder afirmativamente, diciendo, bueno, es posible pensar un mundo en donde eso fuera aceptable, entonces esa sí podría ser un principio moral. Bueno, no quiero abundar porque no vamos a ver acá, pero lo que diría Nussbaum es que acá el que la ética aristotélica podría darnos una herramienta para pensar en eso, ¿no? De hecho, ella va a hablar, ahora enseguida lo vamos a ver, de progreso ético. Es decir, que esa hombría no necesariamente tiene que mostrarse de manera violenta, sino que esa afirmación de sí mismo y de las propias ideas puede hacerse con argumentos, y eso sería un progreso, ¿no? Bueno, ¿por qué ella cree que la teoría de Aristóteles es universalista? Porque ella piensa que Aristóteles está pensando en una concepción del ser humano de todo tiempo y de toda época, y que pudo, en algún sentido, salir de la localía en la que él tenía esos modelos de lo humano, ¿no? Una de las porque justamente eso es lo que Aristóteles plantea como bosquejo, ¿no? Él no está describiendo absolutamente todas las virtudes y el bien humano, sino que él dice que lo deja planteado como una especie de estructura, de borrador o de dibujo que debe ser completado. Si Aristóteles hubiera sido eh, diríamos, tan localista, podría haber explicado con muchos detalles cómo sería una vida buena y hubiéramos visto reflejado algún tipo de vida de la ateniense, pero eso no lo vamos a encontrar en los textos, ¿no? Encontramos como una proposición bastante general, ¿no? Bueno, como dijimos, en general lo que se considera es que la teoría de las virtudes de Aristóteles responde a algún tipo de localía, ¿no? Y sobre todo, generalmente, y quienes piensan que Aristóteles en ese punto estaba condicionado históricamente, toman el ejemplo de una virtud que se llama megalopsigía o magnificencia, o magnanimidad, que es como una virtud en donde la persona se sabe digna, se sabe la virtud de la autovaloración de sí, ¿no? Y que era como una especie de dignidad del caballero ateniense, el aristócrata, ¿no? Pero eso podía ser como algo muy local, y sin embargo, a Newell le va a parecer que es defendible pensar que estar en una posición de saber cuánto valemos cada uno es una situación humana, ¿no? Y defendernos de los demás, del ninguneo de los demás, defender nuestra propia dignidad, eso es una situación humana, la autovaloración. Y que ahí está quien se desprecia a sí mismo o quien se cree más de lo que es, ¿no? Como la humillación y la soberbia, ¿no? Y bueno, ahí habría también un punto para discernir, pero pensar en la propia valía no es algo histórico y de la época de Aristóteles, sino que es algo propio del ser humano, diría Nussbaum, ¿no? Eh, ¿Por qué le parece a ella que Aristóteles no sigue la vida local? Es porque cuando él describe algunas virtudes, es decir, algunos hábitos que son para él correctos y a la vez algunos hábitos que para él son viciosos o incorrectos, a ver, algunos, dice Aristóteles, no tienen nombre. Eso significa que eran como algo que él está pensando, pero que no era habitual en su comunidad, ¿no? Y por otra parte, para Nussbaum, Aristóteles, cuando hace ese listado de virtudes, está en realidad identificando, como habíamos dicho, ámbitos o esferas de vida y de elección humanas.
¿no? Por ejemplo, ella dice que en la ética nicomaquea encontramos en eso, el listado de virtudes, unos cuantos ámbitos definidos. Por ejemplo, el temor a un daño importante, el temor frente a los daños. Eso es algo como universal. ¿Cómo expreso ese temor ante los daños? Bueno, tengo que pensarlo en función de lo particular, pero lo voy a enfrentar de alguna manera, aunque sea a través de la huida, ¿no? Tengo que decidir algo, y la decisión correcta siempre va a ser la decisión valiente, ¿no? No, lo que Aristóteles no va a decir es cómo se va a expresar esa valentía, pero efectivamente hay una actitud correcta frente al temor a un daño, pero eso también tendrá que ver con la ponderación de las instancias. Otra esfera, entonces ella va a decir, bueno, varias esferas, ¿no? Sentir apetitos y deseos corporales, eso es propio de todo ser humano. Ahora, ¿cómo voy a actuar yo frente a mis deseos, frente a mis apetitos? Y siempre la virtud correcta para Aristóteles va a ser el autodominio, ¿no? La moderación, porque claro, y la moderación también va a tener que ver también con nuestras características particulares, ¿no? Porque quien frente al deseo de comer, por ahí una persona necesita comer mucho, tampoco depende de su físico, su edad, sus nutrientes, etcétera, ¿no? Eh, Otra esfera es, por ejemplo, tener una propiedad y enfrentarse a que otro necesita lo mismo que tengo yo, ¿no? Es decir, la situación por ahí de tener que ayudar a alguien con algo que tengo, ¿no? Entonces dice, bueno, lo que para Aristóteles va a resultar lo adecuado es una acción generosa, pero también vamos a tener que ver en cada circunstancia particular qué implica ser generoso, ¿no? Porque ahí habría como dos vicios que sería, bueno, el ser avaro, el ser mezquino y ser, por ejemplo, un exceso, ¿no? De, de dar en un exceso que tampoco es bueno para la otra persona, ¿no? Después, por ejemplo, recibir a alguien en la casa, eso también es como una experiencia humana universal, ¿no? Que se piensa Nussbaum, ¿no? Y frente a eso, ¿cuál sería la acción correcta? Bueno, la hospitalidad, depende, por supuesto, eso tiene sus componentes culturales, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que a nosotros, en algunas culturas, a nosotros no nos interesa tanto que un amigo o alguna persona querida caiga de sorpresa a la casa, pero en otros lugares, en otros países, eso se ve como una mala educación. Tienes que avisar que vas a ir, bueno. O incluso algunos no te reciben por ahí en un bar, ¿no? Pero bueno, no deja de ser hospitalario esa recibida, ¿no? Bueno, las actitudes frente a la autovalidación que vimos recién. Otras, bueno, es como una lista que hacen un ¿no? Si la gente nos hace algo malo, algún daño, nos desprecia, ¿cuál sería entonces nuestra mejor, bueno, cómo sería, cómo debería ser nuestra reacción, ¿no? Aristóteles piensa en reacciones bondadosas, es decir, frente a la agresividad del otro, él está pensando en que no deberíamos contestar de la misma forma, ¿no? Eh, Después, otra situación es vivir con otras personas, ¿no? Que eso tiene un montón de prácticas correctas e incorrectas, ¿no? Por ejemplo, cómo me comunico con los demás al hablar. Podemos pensar la veracidad de nuestro discurso, ¿no? Si somos sinceros, si somos auténticos, si estamos fingiendo, si somos hipócritas, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones de amistad, de afecto, afectivas cercanas? ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Para Aristóteles siempre en esas amistades cercanas lo correcto es buscarse el bien mutuamente, ¿no? Eso sea recíproco también, que no sea siempre de una parte y de la otra no, etcétera. Eso no sería bueno. Bueno, otra situación muy universal humana es estar en una comunidad, entonces las amistades de la ciudadanía, en el sentido de estar en una comunidad que organiza su vida, ¿no? Su vida, que por ahí tiene un régimen político. Y bueno, para Aristóteles lo correcto sería estar de acuerdo en algunos
cuestiones fundamentales y actuar y poner las fuerzas para lograr el bien de todos, ¿no? Sin dejar a nadie afuera. También pasa, por ejemplo, el hecho de qué actitudes, qué sentimientos tenemos que tener frente a lo que les pasa a los otros de bueno o de mal, ¿no? Gente que es envidiosa, que se duele de que al otro le vaya bien, o que se alegra que le vaya mal. Entonces, habría como una actitud de un buen juicio, de decir, bueno, le fue bien, contentos porque queremos el bien del otro, ¿no? Y si le fue mal, la compasión, ¿no? Porque no ha sido responsable de esa desgracia. Después, por supuesto, la vida intelectual, es decir, todos los seres humanos conocemos o buscamos conocer y sabemos que un estado óptimo sería el ser sabio, el ser buen técnico, tener conocimientos científicos, poder discernir de los primeros principios, bueno, conocer, por ejemplo, cómo organizar la retórica, cómo organizar los discursos, cómo convencer. Es decir, la vida intelectual es algo también que se da en todas las culturas. Otra cuestión es, por ejemplo, cómo una esfera propia también es cómo organizamos nuestra vida, cómo la planificamos, cómo vamos a actuar, cómo vamos a orientar nuestra conducta, y eso también sería parte de una virtud que él le llamaría la sabiduría práctica, ¿no? Bueno, de nuevo está este punto que yo les decía, que estas esferas, aún así, son para Aristóteles, o solo es posible presentarlo como un bosquejo, porque no podemos ser muy exhaustivos definiendo cuál sería el mejor plan de vida, etcétera, porque eso va a tener que ver ahí sí con cuestiones muy particulares, muy situacionales, ¿no? Pero podríamos seguir pensando a partir de esta lista en otras esferas de acción posible también universal, ¿no? Bueno, hay un punto, bueno, yo ahí les estuve marcando las páginas, ¿no? Es que en su reflexión, y ahora en estos ámbitos de la vida humana, Aristóteles siempre va a partir de la observación de su propia comunidad, ¿no? Es como un método que él tiene en casi todos los temas, en donde él piensa que todo sabio, todo científico tiene que partir de esas experiencias comunes, de esas creencias compartidas por la comunidad, por la mayoría, y pensar a partir de ellas, ¿no? Por eso es que él aísla estas esferas de experiencia, porque él observa a varias comunidades a lo largo de su vida, y él encuentra, ¿no?, que estos serían como rasgos comunes de la vida humana. Eh, Acá yo puse algunos ejemplos, como el caso de la discreción, ¿no? Ya se me ocurría, por ejemplo, a veces pasa en la convivencia que alguien tiene un olor a transpiración, ¿no? Que podría avergonzarlo, que uno diga, bueno, tenés olor a transpiración frente a todas las personas, ¿no? Y entonces, ahí hay una opción, una decisión. ¿Por qué tendremos que ponerlo en evidencia, no? A veces hay otras cosas peores, porque uno dice, ay, pero eh, digamos, qué brutal, ¿no? Poner en evidencia a alguien que le está atravesando por una situación física que no puede dominar y que lo puede avergonzar frente a los demás, como, qué sé yo, bueno, nos podemos imaginar muchas cosas. Entonces, bueno, es algo por ahí, una cuestión que puede presentarse, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Mm? Por supuesto, para Aristóteles sería en esta convivencia humana preservar el bien del otro, tratar de evitar que se avergüence, en todo caso ayudarlo, pero de ninguna manera humillarlo públicamente. Por otra parte, hay algo que para
para Nussbaum tiene como un gran valor la teoría de Aristóteles porque permite lo que ella denomina el progreso ético. Porque ella piensa que ante esas mismas esferas de acción y decisión humanas, hay algunas respuestas dadas en la sociedad. Vamos a poner el caso que yo dije del olor a transpiración. Por ahí en sociedades jerárquicas, racistas, donde hay alguien que está ejerciendo un servicio doméstico, al que se le falta respeto, a la que se le falta respeto porque se lo considera inferior, por ahí estaría como, por lo menos no mal visto, que alguien le diga, anda a lavarte, negra sucia, india, o lo que fuere, porque te estás chivada, ponele, estoy diciendo un ejemplo un poco coloquial, pero... Entonces todos se reirían, pero a nadie le parecería mal eso, ¿no? Sin embargo, saber que existe esa esfera de exposición de las personas a sus procesos físicos que pueden avergonzarlas, podemos pensar, bueno, entre decirle así y llevarla aparte, decirle, mirá, por ahí te convendría bañarte, porque siento que podés estar incómoda por esta situación, ¿no? Las formas, eso podría generar para la autora un progreso, ¿no? Evaluar qué hacer frente a lo que se hace habitualmente y lo que nos parece a nosotros en función del bien humano, porque siempre el bien humano, ese florecimiento, esa plenitud del ser humano, es el eje, digamos, es la meta que nos va orientando en nuestras decisiones, ¿no? Eh, Acá la autora pone algunos ejemplos en donde se puede advertir ese progreso. Por ejemplo, en la vida racional existen deseos, existen apetitos, incluso el amor hacia el otro, sentimientos o el enojo o la compasión, sentimientos que podrían ser un poco alteradores de la vida racional. Bueno, Platón directamente pensaba que uno tenía que hacer una especie de disciplina para poder sacar, extirpar esas emociones, esos deseos de la vida humana, ¿no? Y Aristóteles no, Aristóteles les da un lugar, lo que pasa es que dice, bueno, genial, está bueno seguir los apetitos y los deseos, pero con moderación. Está bueno expresar los sentimientos, pero pensar en el otro también, ¿no? Eh, Respecto de la autovalía, bueno, es cierto, vos sos digno, por supuesto, pero cuidado, no respondas como loco porque te dijeron algo que te ofende, ¿no? Fíjense, no sé, hace poco esa tremenda muerte de un piloto de avión de aerolíneas por una discusión en donde quizá alguno insultó al otro y fue y le tiró el auto encima y a ver, ¿qué tipo de cultivo de las emociones, de cultivo de las actitudes ha tenido esa persona que además era abogada, es decir, que pasó por la universidad? Así que evidentemente esto es una pedagogía muy fina del trabajo sobre uno mismo, que es lo que Adenauer rescata como valor en la teoría de Aristóteles, porque sin ser una religión, ¿no? Que quizá en donde podemos tener un examen de conciencia, un arrepentimiento de lo hecho, es una teoría que habilita esa mirada interior, ese trabajo sobre uno mismo, esa reflexión sobre lo hecho, para poder tener una experiencia, para ver si realmente obramos bien o mal, ¿no? Y eso permite ese progreso, ese crecimiento, por ejemplo, la revisión de las leyes. Las leyes no tienen por qué de por sí ser buenas. Se puede seguir revisando esas normas que van orientando nuestra vida, ¿no? La idea de valentía, bueno, ahí hay un error tipográfico, ¿no? A la intervención cívica, quise decir. Es decir, la valentía no es solo luchar con el otro, también puede ser que sea una ciudadana que frente a una situación de injusticia sea valiente y la exponga, la denuncie, la argumente. Ahí hay una valentía que puede ser traducida sin esa violencia física, ¿no? Eh,
Después hay otra cuestión que a la autora le hace ver que Aristóteles está pensando esto en términos de bosquejo con la idea de que se progrese, porque en algunos pasajes de la obra de Aristóteles, Aristóteles dice, no, no se trata de resguardar el pasado, se trata de hacer el bien, no es que yo voy a hacer todo como era en mi época o en la época anterior o en mi familia, no, se trata de discernir lo que es bueno y a veces hay que cambiar las prácticas justamente en función de ese bien al otro y el bien propio. Bueno, por supuesto que ya comenté esto de la importancia de pensar en distintas situaciones, y uno podría, en todo caso, seguir completando esta teoría de Aristóteles, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba, Aristóteles no reflexionó sobre, por ejemplo, una situación que es común en nuestra época, que es cuando una persona está en una enfermedad terminal e irreversible, ¿no? Y va a morir, pero está sometida a tratamientos dolorosos, sufrientes. ¿Cuál sería la mejor actitud? Algo a pensar. Eh, las relaciones de pareja, ¿no? Que Aristóteles las va a tratar en el tema de la amistad, ¿no? La fidelidad, la reciprocidad, el compañerismo, ¿no? Como virtudes de ese tipo de relaciones, ¿no? Pero a la vez podríamos pensar, o ante la vejez o a padres muy grandes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? La escucha, el afecto, ¿qué sería lo correcto? Bueno, es decir, podríamos seguir pensando en esta propuesta aristotélica para seguir ampliando el campo de las experiencias en las que tendríamos que decir qué es lo correcto, ¿no? Bueno, entonces, hacia el final del capítulo, Nussbaum va a discutir con cada una de las objeciones, ¿no? La primera objeción es eh, que, bueno, está bien, acepta esta objeción que los seres humanos compartimos las mismas situaciones de vida. Sin embargo, lo que es el acto virtuoso, el acto correcto, es definido culturalmente, no es definido por fuera de los márgenes de la cultura. No es posible eso, ¿no? La segunda objeción es que en realidad no solo las virtudes, lo que se considera correcto, es definido culturalmente, también las experiencias humanas, porque por ejemplo, los griegos no percibieron la homosexualidad como una situación humana porque ellos tenían relaciones con cualquiera de los géneros y no les resultaba relevante, entonces no pensaban en esas cosas, ¿no? Para nosotros sí es relevante porque en un punto tenemos como transida la idea de lo heteronormativo, ¿no? Que las relaciones están entre una mujer y un varón, ¿no? Después, que el dolor sea algo malo. Eso en realidad también fue cultural, ya los epicúreos dicen, bueno, cuando llora un bebé, inmediatamente lo confortan, lo consuelan, y eso ya le va dando la idea de que entonces llorar y sufrir es algo malo, porque si vienen a consolarte, ¿no? O la muerte como una representación de algo malo, eso también piensan que es cultural, ¿no? La tercera expresión es que todo, incluso las experiencias humanas, ¿no? Eh, también dependen de la cultura porque en realidad, es decir, es parecida a la segunda objeción, ¿no? Es decir, esas virtudes están respondiendo a un tipo específico de virtud humana, de situación humana, que es cultural. Pues, por ejemplo, no podríamos ser generosos en un lugar donde no habría propiedad, que la propiedad fuera común. O si no tuviéramos casa, nadie tuviera casa y viviéramos todos juntos en una comunidad, no habría posibilidades de hospitalidad. Este, es decir, que Aristóteles no estaría reflejando una vida universal. Bueno, eh,
A la primera objeción, Nussbaum dice que Aristóteles piensa que la decisión correcta se basa en la consideración de las circunstancias relevantes, ¿sí? Pensando todo lo que es relevante en el momento de tomar una decisión, y esa decisión está orientada con la idea de buscar el bien, entonces, y ha sido también nutrida de consejos de otros que han trabajado, bueno, entonces es una buena decisión, ¿no? Y en esas circunstancias es la única y objetiva decisión universalmente, ¿no? Eso es la característica universal de la teoría de Aristóteles, es decir, que lo correcto siempre se define en función de las circunstancias particulares. Pero una vez que está definido lo correcto, en esas circunstancias particulares es inapelable, ¿no? No hay un menú de respuestas posibles. Ahí vendría lo universal, ¿no? Bueno, acá, en esto que yo, digamos, destaco de este artículo, ¿no? Eh, eh, Justamente el hecho de que lo correcto sea fruto de un discernimiento de una situación particular, eso es lo que hace, lo que le da su verdad práctica, ¿no? Si esa decisión es verdadera en la práctica porque surge de una deliberación y de un discernimiento en el que se tuvo en cuenta un análisis de las circunstancias, ¿no? Y en ese punto es una decisión objetiva, ¿no? Aunque por supuesto que puede haber una circunstancia novedosa que haga que cambie cuál sería la mejor, la mejor respuesta, pero siempre la respuesta correcta va a ser la objetiva, la única, ¿no? Aristóteles incluso va a decir, hay infinitas maneras de hacer el mal, pero una sola de obrar correctamente. Es decir, no es nada relativista Aristóteles, ¿no? Eh, lo que dice la segunda objeción eh, es que es cierto que las experiencias humanas están sujetas a interpretaciones y eso les permite como una definición, ¿no? Pero piensa que esas interpretaciones no son todas válidas, hay algunas que son falsas, que son dañinas, que no surgen de una buena comprensión, de una cuidadosa comprensión de los hechos, ¿no? Es decir, no vale toda interpretación de una situación humana, ¿no? Que tenga significado cultural, creencias, valores implicados, no, ¿no? Porque podría haber como interpretaciones falsas para Nussbaum, ¿no? De una situación. Eh, por otra parte, otra respuesta que ella va a dar al relativismo es que en realidad la gente que es relativista puede hablar de lo mismo y está hablando de lo mismo, por más que se diga relativista, ¿no? Está hablando del hambre, de la distribución justa de los recursos, de la calidad humana. Todo eso forma parte este, bueno, de un repertorio de temas que hace que podamos como superar esas diferencias culturales, ¿no? Eh, y por otra parte, aún las personas de otras culturas también están interesadas en superar sus situaciones de vida. No es que las culturas se momifiquen y no sean algo dinámico que pueda absorber aquello que les puede beneficiar de otras culturas, ¿no? Como por ejemplo, em, eh, las mujeres que eran analfabetas porque su cultura no iban a la escuela, cuando conocen la posibilidad de leer y escribir, y se dan cuenta que eso va a mejorar la vida que llevan.
y bueno, y lo desean, es decir que el progreso en función de aquello que pueda aportar a otra cultura existe, ¿no? Bueno, entonces Nussbaum va a tratar de ver qué áreas de experiencia están como, tienen, que van como más allá de las definiciones culturales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de saber que vamos a morir es un punto, ¿no? Tener cuerpo con sus necesidades y deseos, sentir placer y dolor, la capacidad cognitiva, es decir, el deseo de conocer que tenemos los seres humanos, la razón práctica para gestar y organizar la vida, son todas esferas que están compartidas por todos los seres humanos, piensan los ¿no? La situación de infancia como una experiencia de vulnerabilidad, es decir, todos los seres humanos infantiles son muy vulnerables, ¿no? Otra cuestión que pareciera ser universal es el cultivo de la amistad, ¿no? De esa reciprocidad que se da en la convivencia, esa búsqueda del bien, ¿no? Esa sería la afiliación. Y por último, el humor, ¿no? Es decir, el humor es parte de las esferas que nos hacen humanos, porque dice, somos animales que ríen, ¿no? La recreación. Bueno, ¿por qué todas estas áreas de experiencia? ¿Por qué estas áreas de experiencia nos aproximan a pensar qué será una buena vida? ¿Cómo vivir bien? ¿No? Y esto nos lleva a lo que ella va a plantear en este libro que se llama Fronteras de Justicia, que es del año 2007, donde ella pretende hacer como una contribución a una teoría de justicia que tenga un amplio consenso a nivel mundial, ¿no? Y que sea a su vez más específica que las declaraciones de los derechos humanos. Entonces se propone hacer una lista de capacidades que una vez desarrolladas podamos reconocer que se trata entonces de una buena vida humana, ¿no? Eh, bueno, por eso ella va a defender este enfoque de las capacidades porque es como una teoría que podría ser el piso para muchas discusiones económicas, para muchas discusiones geopolíticas, para poner un coto, ¿no? A un neoliberalismo que solamente piensa en el desarrollo de las empresas, ¿no? Sin las consecuencias para la vida humana. Eh, Justamente una teoría como la utilitarista, que denomina bueno aquello que se desea, y bueno es el poder cumplir con esos deseos, a Nussbaum le parece una teoría reduccionista y poco atractiva, porque en definitiva lo único que recoge es cómo se siente la gente, pero no va a solucionar ningún problema de justicia, porque la gente que vive la injusticia internaliza esa injusticia como algo natural, como algo naturalizado, y entonces ante la pregunta de si viven o no una vida justa, van a decir que sí, ¿no? Porque justamente se requiere una teoría que permita cuestionar esas visiones, esas representaciones. Y eso es lo que Nussbaum cree que puede hacer la teoría de Aristóteles, ¿no? Eh, pero claro, Nussbaum va un poco más allá y desarrolla la teoría de las capacidades tratando de definir más concretamente el bien humano, ¿no? Entonces empieza, bueno, una de las capacidades es la vida misma, ¿no? Es decir, la vida misma es una capacidad que es la base para poder vivir las otras, ¿no? Entonces, se trata de vivir en buenas condiciones esa vida. ¿Mm? Después, la salud física, que implicaría tener una buena alimentación, una buena vivienda, condiciones para el ejercicio de la sexualidad en el marco de los derechos.
Pero bueno, todos los seres humanos necesitamos cuidarnos o ser cuidados en nuestra salud. Después tenemos la integridad física, ¿no? Es decir, la seguridad, podríamos decir nosotros, de poder trasladarnos libremente sin ser atacados, sin ser violentados, ¿no? O también ahí entraría el tener relaciones consentidas sexuales, ¿no? Una cuarta capacidad es tener sentidos, imaginación y pensamiento. Para Nussbaum es deseable para una buena vida humana que esto se pudiera cultivar, los sentidos, la imaginación, el pensamiento, accediendo a obras de arte, a la práctica de diferentes tipos de saberes para poder utilizar con libertad el pensamiento, expresarse en distintas condiciones, incluso la religiosa. Es decir, esta teoría de las capacidades es como si fuera una teoría de la eudaimonía, de una buena vida humana, ¿no? Sigamos un poquito. Las emociones, es decir, poder manifestar nuestras emociones en forma reflexiva y educada, sin que nos bloqueen el miedo, la ansiedad. Hacer un ejercicio de la razón práctica, es decir, poder desarrollar nuestra propia concepción de buena vida con libertad, ¿no? Respetando a los demás. La afiliación, es decir, dentro de lo que es una buena vida humana está poder convivir con otros seres humanos, amarlos, tener relaciones de solidaridad, tener una imaginación que sea generosa, compasiva, poder expresarse libremente en este sentido. Esto sería como la capacidad de amar que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y por último, lo que serían las bases sociales del autorrespeto, ¿no? Es decir, no ser discriminado por ningún tipo de origen, ni por motivos sexuales, ni económicos, ni raciales, ni de procedencia, ni por discapacidad del cuerpo, o de la orientación sexual, religiosa, ideológica. No. Generar forma parte de esa vida buena humana aquellas bases sociales para el autorrespeto y para la no humillación, ¿no? Y por último, las otras dos son interesantes porque otra de las cosas que nos hacen bien y que forman parte de una vida humana plena es poder compartir la vida con otras especies, con la naturaleza. También estaba viendo un documental de los hongos y todos los beneficios, ¿no?, que tienen los hongos para la vida humana. Y por último, bueno, el juego, ¿no? Es decir, poder disfrutar, jugar, disfrutar de las actividades recreativas. Bueno, todo esto forma el bien humano y nos hace muy bien a todos también, ¿no? Y para Nussbaum, pensar esto como algo relativista sería como perder esa gran riqueza que tiene como un instrumento de transformación. Bueno, espero que se haya entendido. Un abrazo y voy a dejar de compartir, así finalizo. Nos escuchamos.